Lagartija, aparte de hablar de caídas, ¿no?, y de intenciones de levantarte, surge de una caída, como no podía ser de otra manera. O sea, surge de una depresión, de la última depresión que yo tuve en pandemia. Yo, que soy ávido lector, cuando me vengo abajo no me apetece ni leer, no me apetece nada, me apetece enfocarme en la tele y olvidarme un poco. Y yo estaba deprimido y no sabía que lo estaba. Claro, suele pasar, ¿no? El reconocer el mal no suele ser fácil, sobre todo cuando tienes 4 hijos a tu cargo y a una mujer encerrados en casa y demás. ¿Qué ocurre, no? ¿Por qué me deprimo? Me deprimo porque soy un TDAH diagnosticado de manual, cuando me encierran entre 4 paredes, con 2 gemelos de 3 años, con mi mujer completamente crispada, con toda la órbita política que bueno, había muchísima tensión, y sobre todo que hacía un mes que se había muerto mi mejor amigo, ¿no?, que era David Guistau. Entonces yo a David no le había llorado, porque al final no le había llorado, y me llegó todo. Bueno, muchas veces en las conferencias intento ir a ese momento, y es que David se me apareció. Posiblemente estaba ya deprimido y estaba con mis cosas, y cuando mezclas pastillas, vino y demás y tal, pues a lo mejor ves cosas, ¿no? El caso es que a mí David se me apareció en mi salón. Estaba yo viendo un documental de deportes, me tocó el hombro, y con esas barbas y todo voluminoso que era él, me dijo: Jero, llora, tío, llora. Y empecé a llorar. Y me tiré, pues eso, llorando bastante tiempo, hasta que decidí pedir ayuda. Te pedí ayuda a mi psicóloga, lo hicimos terapia por Zoom, y me dijo: ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué haces ahora en tu vida? ¿De qué te entretienes? Ya sabemos que estás boxeando en las terrazas y demás y tal, y estás enseñando a boxear a todo el mundo, pero ¿qué haces para ti? Y digo: nada, pues porque no me apetece leer. Dice: o sea, ¿lo que más te gusta que leer no lees? Yo no. Dice: ¿pero qué te gusta más? Digo: pues no sé, ¿qué puedas hacer en casa? Claro. Y entonces yo digo: escribir. Dice: pues gilipollas, escribe. Y empecé a escribir, pero empecé a escribir una conferencia educativa. Yo me faltaba, tenía muchas conferencias, sobre todo de valores de deporte, superación, pero me faltaba algo así como educativo, ¿no? Desde el punto de vista de padre. Yo considero que no tengo ni la suficiente soberbia ni prepotencia para intentar enseñar a educar a nadie. Eso es lo primero que digo yo cuando voy a las escuelas de padres. Chicos, que yo no quiero enseñar a nadie a educar. Yo lo que quiero es que viajéis conmigo en cómo lo hice yo. Yo fui padre a los 20, padre a los 30 y fui padre a los 40 por partida doble. Parto de ser el peor padre del mundo, porque era un padre adolescente. Y parto, entre comillas, a ser padre siendo el educador de España, como en muchos sitios te consideran por haber sido el hermano mayor, ¿no? Entonces, explicar eso, yo creo que podría ayudar a mucha gente a través de mi ejemplo, de que tengan unas determinadas herramientas para poder ayudar a educar, ¿no? Entonces empecé a escribir la conferencia. Cuando llevo 80 páginas, me doy cuenta, digo: a ver quién me va a aguantar a mí 80 minutos, dándole al pico. Y digo: me parece que esto va para otro lado. Entonces decido hacer un ensayo. Decido hacer un ensayo que se llama Manual de un padre desesperado, ¿no?, donde cuento la historia de cómo educo a... Y durante un año pues lo escribo, acaba la pandemia, sigo escribiendo y lo termino. Y entonces se lo paso a mi mujer para que lo lea, y yo lo releo y me dice: tenemos que ir a cenar. Malo, si Paula dice eso, malo, algo pasa. Paula Llodora fue mi coescritora en El boxeo es vida, vive duro, que es el primer ensayo que tenemos, y la editora de ese tal. Entonces me fío fervientemente de mi mujer, que escribe muchísimo mejor que yo. Y entonces nos vamos a cenar y me dice: ¿sabes lo que pasa, no, el manual? Digo: ¿el qué? De que has creado un personaje que te está pidiendo de comer. Digo: ya lo había notado. O sea, yo estoy leyendo mis propias páginas y lo único que deseo es que salga ese personaje, ¿no? Ahí estás jodido. Estás jodido. Le tienes que dar de comer. Y entonces hay un personaje que se llama Cola de Lagartija. Y entonces le empezamos a dar de comer, tanto que se comió el libro. Y entonces al año siguiente, pues aparece Cola de Lagartija, lo cuelgo así como hago yo en redes sociales, ¿no? Lo cuelgo así un poquito, yo no tenía editorial absolutamente ninguna, y a la hora y media
un sábado por la tarde estábamos ahí en mi casa con unos amigos, me llega un mensaje del jefe de edición de Temas de Hoy. Sergi me dice, ¿lo ha leído Andy? Digo, no, mi mujer, yo y algún amigo. Dice, ¿me dejas que sea yo el primero en leerlo? Digo, sí. A la semana se lo mando y en menos de 24 horas me lo había comprado Temas de Hoy. Y era un ensayo. Hablamos con Sergi, con la editora, y decidimos entre todos novelarlo. Otro año más. Pero un camino maravilloso. Entonces novelamos y apareció pues este pequeño demoniete que se llama Cola de Lagartija, que lo único que ha hecho ha sido traerme alegrías. ¿Cómo se negocia con un adolescente? Como la palabra lo indica, negociando. O sea, la clave de la mediación, en este caso, podría ser una mediación familiar, es la negociación pura y dura. En una negociación no tienen que ganar los dos, ni tampoco tienen que perder. Pero los dos, tanto el adolescente como el adulto, en un momento determinado, tienen que entregar parte, ¿no? O sea, no puedes querer tener la razón en todo y no tienes por qué darla, si no lo crees. Tienes que compartirlo. Yo creo que la negociación y la mediación se basa en compartir cosas que tú tengas y cosas que tenga el adolescente. Ni uno tiene que ponerse por encima del otro, ni uno tiene que caminar por delante, ni otro por detrás. Yo creo que a la hora de mediar o negociar, los dos tienen que ir de la mano. Y para eso, y fundamentalmente, lo que hay que dejar son las emociones a un lado. Ser fríos, hablar, comunicar, empatizar con el otro y a partir de ahí llegar a acuerdos. Tú nunca vas, y más en los tiempos que corren ahora, donde la disciplina brilla por su ausencia, tenemos otro tipo de cultura, tú a través de lo imperativo no vas a conseguir todo. Algo conseguirás, posiblemente conseguirás algo efímero, pero no anclado en el tiempo. Ahora la clave está en transmitir de una forma asertiva, nada agresiva y evitando todo lo violento que te puedes encontrar en una conversación, porque no podemos olvidar que no hay nada más violento en esta vida que querer tener razón. Cuando alguien no tiene nada que perder es que está desesperado. Bien, hay que darle esperanza. Y la esperanza se basa en los objetivos. Y esa es la verdadera misión que tiene que tener un adulto hacia un adolescente, que es saber motivarle, saber enseñarle dónde puede haber un camino donde al final haya una luz. Aunque ese camino no sea el que luego trace, porque yo creo que los grandes motivadores lo que hacen es enseñar a alguien con un punto de incentivación, con un punto de motivación a la hora de buscar un objetivo, pero también tener la capacidad de transformarlo. O sea, que no te sientas frustrado en ese camino cuando se tuerce y cojas otro. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo quería ser campeón del mundo. Por circunstancias no lo fui, de hecho por circunstancias me tuve que retirar. Y entonces mi objetivo pasó a ser entrenador para hacer campeones del mundo. Seguí siendo feliz, por eso yo siempre digo que en mi retirada no hubo muchas espinas. He hecho de menos subir a un ring, porque yo me retiro en el mejor momento de mi carrera, pero me retiro porque decido estar con mis boxeadores. Yo peleo en Italia el título europeo y cuando acabo me pongo a reflexionar las causas de la derrota y me pongo a pesar tanto que llego a dudar. Jero, ¿en qué dudas? Pues dudo en seguir con mi carrera como boxeador o seguir mi carrera como entrenador. Yo tenía 30 competidores a mi cargo. Entonces, si seguía mi carrera como boxeador, no los iba a tratar bien. Y si yo seguía con
a 100% con mi carrera como entrenador, no podría ser un gran boxeador, porque no podría atenderme como púgil al 100%. En esa duda estuvo la decisión. En vez de dar un paso atrás, di 3, pasé del centro del ring a la esquina, porque todo el mundo necesita una esquina, ¿eh? Todo el mundo necesita una voz de aliento, todo el mundo necesita una palmadita en la espalda, todo el mundo necesita que cuando estás muy cansado alguien te diga, hey, hermano, un asalto más, y sobre todo, que tengas gente en esa esquina que te quiera y te proteja, y cuando tú no veas el peligro, ellos sean capaces de tirar la toalla por ti. Yo tengo muchos trastornos y muchos síndromes y estoy orgulloso de cada uno porque me han hecho aprender. Pero si hay un síndrome que, fíjate que yo me dedico a muchas cosas y donde yo me he sentido y he padecido el síndrome del impostor, ha sido boxeando. Y posiblemente era lo que mejor yo he hecho en mi vida. Pero yo, hasta esa pelea en Italia, después de más de 70 peleas, de 13 años peleando en todos los sitios donde me llamaban, yo cuando subí por esas escaleras al ring, allí en Montesilvano, yo no sabía si era boxeador. Pensaba que era un impostor. Pero cuando bajé de esas escaleras, sabía que lo era. Se me fue el síndrome del impostor por el desagüe. Y podéis pensar, ¿pero estás loco? O sea, tú tenías ya casi 300 alumnos, te llevas dedicándote al boxeo 15 años, habías boxeado, campeón de España en distintas disciplinas. Nunca me sentí... Yo sí he tenido ese síndrome, pero se me quitó de un plumazo. Y eso fue una liberación, ¿eh? Las cabezas, qué malas son. La peor negociación que yo he tenido en mi vida fue conmigo mismo, y la sigo teniendo. Al final el TDAH es un trastorno y yo moriré con el trastorno. No me considero un enfermo, creo que es, bueno, en un momento dado puedo tener una patología de salud mental, que es el trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, está incluido en el DSM, pero no me considero un enfermo, pero sí me considero un trastornado. No tiene por qué ser alguien que esté trastornado enfermo. Un trastornado, tienes un trastorno y lo importante es saber manejarlo, tener las herramientas suficientes y saber contar hasta 10 en este caso. Yo creo que el respeto se consigue con liderazgo. Y el liderazgo creo que se basa en 4 virtudes principales. La jerarquía, que te la da el conocimiento. Tú quieres liderar en algo y quieres ganarte el respeto, la gente tiene que saber que sabes de lo que estás hablando, ¿no? La capacidad de motivar, ¿no? Creo que no solamente es importante el saber crear objetivos a los demás, sino tener la capacidad de transformarlos. Creo que tienes que saber empatizar. Cuando hablamos de empatizar no hablo de ponerte en la zapatilla de los demás, que lo es, pero hay otra parte de la empatía que es saber transmitir lo que tú estás sintiendo en tus zapatillas. Y eso se llama capacidad de comunicación, capacidad de transmisión. Y por última virtud, ¿no?, como característica principal con una connotación positiva, me quedo con el ejemplo, con la ejemplaridad. El ejemplo puede ser bueno o puede ser malo, pero la ejemplaridad siempre tendrá una connotación positiva. Con la ejemplaridad se puede cambiar el mundo. Tú cuando ves a alguien que es ejemplar, tienes 2 opciones. O lo admiras o lo envidias. Si lo envidias, le desearás todo lo mal para que se iguale a ti. Cambiarás el mundo en negativo. Pero si lo admiras, intentarás sacar la mejor versión de ti para igualarlo o superarlo. Transformarás el mundo en positivo. Yo lo que veo, sobre todo en
en las empresas a la hora de gestionar equipos, la poca capacidad de empatía que tienen. Creo que deberían de tener una asignatura en todas las empresas para que aprendan a empatizar. Repito, empatizar en las dos direcciones, saber ponerte en la zapatilla de los demás y saber transmitir para que los demás se pongan en tus zapatillas. Salirse de las emociones, lo primero de todo. Tú imagínate a mí en un episodio de Hermano Mayor si yo me dejo llevar por mis emociones. Las ganas que tenía yo de coger a lo mejor de los pelos al niño y sacarlo de casa, ¿no? Pero una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que tú realizas, ¿no? Al final tú tienes que sacarte las emociones, y en las empresas donde hay momentos de muchísima tensión, donde hay momentos de mucho roce y conflicto con tus jefes o con tus subordinados, creo que el saber sacar las emociones es una ventaja que muchas veces no se tiene en las empresas. En esta vida todo pasa y todo se entrena, y el control de las emociones también. Me vienes ahora con el ejemplo, ¿no?, de Cola de Lagartija en los coches de choque, cuando viene el hermano del tele, ¿no?, y le saca la pistola y lo quiere tirotear, ¿no?, porque le había robado media manta de droga, ¿no? Bueno, pero es que Cola, como su nombre indica, era un TDAH de manual, y uno de los síntomas del TDAH es la impulsividad. Y tanto a Cola de Lagartija como a mí muchas veces nos pasa, que somos muy impulsivos y muchas veces metemos la pata. Luego, eso sí, sabemos pedir perdón, pero muchas veces metemos la pata, y a veces nos metemos en unos fregados y en unos charcos que no deberías. Y yo cuando era pequeño pues no lo entendía, pero cuando ya tengo una edad sé que tengo esa impulsividad que pasa por encima del neocortex cerebral, donde al final mi reptiliano lo pasa por encima, ¿no? Pero bueno, yo ya lo sé, intento entrenar todos los días. De hecho, mi impulsividad no es la misma ahora con 50 que hace 30 años, ¿no?, que me dabas palmas y bailaba flamenco. Pero bueno, al final todo pasa, y sobre todo se entrena. Entonces, ¿yo cómo conseguí el control de mis emociones? A través del deporte. A través del deporte. Yo extrapolé todo lo que aprendí, sobre todo en el boxeo, de ese control de los impulsos para llevarlo a mi propia vida. Si hay un deporte donde prima el control, ese es el boxeo. Yo conozco a muchos peleadores, a muchísimos, pero no todos esos peleadores son boxeadores. Todos los boxeadores que conozco sí son peleadores. ¿Y qué los diferencia? El control. Los boxeadores ven y actúan sobre lo que están viendo. Ellos son capaces de estar tranquilos en la marejada, que es la verdadera serenidad. Entonces yo eso que aprendí en un ring lo extrapolé a mi vida y conseguí gestionar esas emociones. Y prueba irrefutable es que fui el hermano mayor, y yo sí he estado en las trincheras, donde los disparos, o sea, silbaban en los oídos, y pude controlar esas emociones. Todavía, en los mentideros de mi barrio, piensan que todo eso era mentira, porque no se cree ninguno que yo no le cogiera de los pelos y lo sacara de la casa. Vamos a ver, al final lo extrapolas todo. Yo creo que lo que aprendes en el deporte lo extrapolas a la vida, y lo que aprendes de la vida lo extrapolas al deporte. Para mí siempre es mucho más fácil dentro de un ring, porque hay mucho más nobleza que la vida. Sí, el boxeo es agresivo, por supuesto, y hay una agresividad intrínseca e implícita, pero no es violento, porque nosotros no violentamos a nadie, nosotros no forzamos a nadie, nosotros jugamos bajo unas reglas con una agresividad completamente pautada,
que eso no lo pueden decir otros deportes, que utilizan esa agresividad como trampa, y eso sí es violencia. Siempre doy el mismo consejo: te tienes que salir de las emociones. Y si no puedes llegar a salir de las emociones, vete. Vete. Porque el fuego con fuego es más fuego. No controlas, vete. Yo me enfado muchas veces en mi vida. Muchas veces me enfado. Soy muy impulsivo y las cosas me duelen. Y yo los valores los tengo muy intrínsecos. Valores como la lealtad, la legitimidad, todo esto, a mí cuando no son leales conmigo me enfado muchísimo. ¿Pero qué hago? ¿Me enfrento? No. Doy un paso atrás, respiro, espero, y a lo mejor a la semana o a las 2 semanas es cuando hablo con esa persona. Porque cuando yo tengo la emoción que me embriaga, sé que no tengo que hablar. Tengo que enfriarme. Paso atrás. Me estás hablando de negociaciones como si todo se pueda negociar. Es que hay cosas que no se pueden negociar. Hay con gente que es imposible negociar. Lo importante es detectarlos. Y entonces, en vez de dar un paso a dar, das 3 y te largas. Hay con gente, en las relaciones interpersonales, donde es darte contra un muro. Cuando sabes que ¿para qué vas a pelear con rueda de molino? Ten claro que tú tienes que coger las batallas que tengas una mínima posibilidad de ganar. Un tío soberbio, un tío prepotente, un tío... ¿Para qué? Para desgastarte. Paso atrás. Yo con esa gente no negocio. La peor negociación es la que no se hace. ¿No? Yo, que el otro día lo recordé, no me acordaba. Hubo una negociación que ya estaba hecha, era en una serie de televisión, y que mira que hay víboras en el boxeo, pero en la tele hay mucho más. Hay cada uno. Y me acuerdo que estaba en medio de la serie, ya estaba todo negociado y firmar los contratos, y al productor se le pasó por su aparato reproductor que me tenía que bajar el sueldo, cuando estaba ya firmado, ¿no? Y entonces llamó a mi representante para decírselo. Mi representante dijo: pues Jero no lo va a aceptar. Y entonces el tío cojonudo le dice a mi representante, dice: encima que yo le he sacado del boxeo. Según me lo dijo, que estábamos grabando y las oficinas de la productora estaban encima del estudio, subí para arriba y allí, claro, salió mi TDAH. Corrió detrás de la mesa y lógicamente no me bajó el sueldo. Todavía de vez en cuando me lo encuentro en algún estreno y se esconde. Que se esconda. Para mí, negociar solo tiene una definición, y es llegar a acuerdos donde no gane ninguno y ni pierda ninguno. Habrá que sacrificar un poco por un lado y habrá que sacrificar por el otro. ¿En busca de qué? De un bien común. Esa es la verdadera negociación.